continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Quiero pedirle por favor que incline un momento su rostro y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu poder, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y no hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque hoy, por medio de tu palabra, nos hablas, nos ministras y nos enseñas de manera que cada día, Señor, somos inspirados por tu palabra para vivir de una manera diferente. Hoy declaro, Señor, que nos hablas precisamente por medio de tu palabra y que nos enseñas. En el glorioso nombre de Jesús, yo reprendo ahora mismo toda distracción y declaro, Señor, que tu palabra se instaura, se implanta en nuestro corazón, Señor, y en nuestra vida para tu gloria y alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que me acompañe en su Biblia, si la tiene, a 1 de Pedro capítulo 4, y quiero leer desde el versículo 1 en adelante. La versión Reina Valera dice de la siguiente manera. Hay un título allí que dice, buenos administradores de la gracia. ¿Sí? Es como dice la versión Reina Valera. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es cambiar. Y ese cambio se ve reflejado en parte en que dejamos de pecar. Es la idea, por lo menos, que nosotros cambiemos y que dejemos de pecar. ¿Sí? Y miren la clave que nos está dando acá. Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció en la cruz. Y está diciendo, ármense del mismo pensamiento. Del pensamiento de ir a la cruz. Pero no ir a la cruz flagelo, como muchos han hecho, ¿cierto? Que en Semana Santa y en algunas festividades hacen una procesión y se flagelan y no falta el loco que va y se crucifica. No está hablando de esto. Quiero que no pierda allí y me acompañe por favor a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 es interesante como arranca diciendo. A ver, yo lo busco por acá. Romanos 12, 1 dice. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión dice, es lo mínimo que pueden hacer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo acá? En nuestro cuerpo es donde radican las necesidades fisiológicas, las necesidades básicas, pero también radican las emociones y los sentimientos. Y todo aquello que nos lleva a nosotros a pecar. Porque, ¿qué es la base del pecado? El sentimiento de un placer. Y Dios creó esos deseos para ser satisfechos, pero dentro de un marco de bendición. Cuando tenemos deseos, cuando tenemos necesidades descontroladas, eso es lo que nos lleva al pecado. Porque la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Cuando nos dejamos dominar de las cosas, cuando nos dejamos dominar, por ejemplo, de la envidia, cuando nos dejamos dominar de la ira, cuando nos dejamos dominar del deseo sexual, es cuando pecamos. Y lo que está diciendo aquí en contexto es, no se conformen, transfórmense, cambien, renueven su entendimiento. Y en Pedro está diciendo, tengan el mismo pensamiento de Cristo. ¿Cuál fue? La negación. Negarse a lo que desea. Y sacrificio al decir no. ¿Usted cree que Jesús quería ir a la cruz? Es más, cuando está orando le dice, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Ahí Él se está negando a sus propios deseos para cumplir con la voluntad de Dios. Y es necesario que tú te niegues a tus propios deseos para que cumplas la voluntad de Dios. Porque es que es más sabroso quedarse en la camita
con la almohadita bien ahoñonadita, durmiendo. Es más sabroso eso que levantarse a orar. Es más sabroso negarse y ser egoísta que compartir y ser generoso. Ahí es donde vamos a ir transformando nuestra manera de pensar. Es un proceso, pero un proceso que necesitamos comenzar a cumplir. Vamos a volvernos a 1 de Pedro, capítulo 4. Veamos lo que dice. Vamos a volver a leerlo. Ustedes deben estar, número 1, dispuestos a sufrir. No es solamente pensarlo, sino estar dispuesto a decir no. Y es más, no es solamente decir no, sino cumplirlo. Dice, como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Estoy leyendo de otra versión. Estoy leyendo la versión del lenguaje actual. Pero es similar. Veamos, eso era 1 de Pedro 4, ¿no? Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. En la carne. ¿Sí? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La lucha es en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente. Muchas personas piensan que la lucha es contra espíritus inmundos. No solamente eso. Necesitamos luchar contra nuestros propios deseos. Veamos lo que dice. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias. Esos son los deseos básicos, los deseos fundamentales del ser humano. Esas son las concupiscencias. Para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Romanos decía que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero a nuestra carne la voluntad de Dios no le agrada. A nuestra carne le encanta todo lo que es egoísmo, todo lo que es placer. Eso es lo que le gusta a nuestra carne. ¿Sí? Pero dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada a los hombres. En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Voy a leer el mismo versículo de otra versión. Dice, por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios, malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero ustedes ya no se juntan con ellos. Mire la primera clave para transformarse. La primera clave para cambiar es dejar de rodearse de personas que lo hacen pecar. Porque el que anda entre la miel, se le pegan las abejas. Pero dice, pero ustedes ya no se juntan con ellos. Ahora ellos hablan mal de ustedes, esa es una consecuencia. ¿Sí? Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el versículo 7, bueno, continuemos en el versículo 5 de la Reina Valera. Dice el versículo 5 en la versión Reina Valera, déjeme ver. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Cómo así que el evangelio a los muertos? No, toda persona que ha estado separada de Dios está muerta. Así de sencillo. Todo aquel que esté separado de Dios está muerto espiritualmente. Y está diciendo, el evangelio ha sido predicado, pero el objetivo es que vivan. El deseo de Dios es que vivamos espiritual, físicamente en bendición. Pero vea lo que dice el verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La versión del lenguaje actual dice, ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. ¿Por qué muchas veces no logramos dar ese paso del deseo de cambiar al hecho de cambiar? Porque a veces no somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Y lo que es más grave, no somos responsables con la oración.
quien vive sin orar es más fácil que caiga en tentación y en pecado. Por esa razón Jesús les hablaba constantemente de la necesidad de orar. Y Pablo también oraba constantemente de la necesidad de orar y de orar sin cesar. Porque la oración te da las fuerzas para cambiar. ¿Están conmigo? La oración no está diseñada únicamente para que recibamos o para que pidamos a Dios. La oración está diseñada para que nos conectemos con Él. Y si estamos conectados con Él, vamos a tener el poder y la fuerza para vivir en santidad. Si estamos conscientes de su presencia, si estamos continuamente hablando con Él, fíjese esto, ¿usted haría lo mismo que hace si Jesús estuviera físicamente a su lado todo el tiempo? ¿Usted diría lo mismo que dice si Jesús estuviera físicamente a su lado en todo momento? Plop. Pues necesitamos ser conscientes que el Espíritu Santo está a nuestro lado. ¿Por qué no somos conscientes de eso? Porque no tenemos una vida de oración. Porque nos pasamos más pendientes del trabajo, de las cosas, del qué hacer, del celular, de la olla pitadora, del computador, de que no hice, de la novela, de tantas cosas. Pero nos olvidamos que el Espíritu Santo está allá a nuestro lado. ¿Por qué? Porque no oramos. Y necesitamos ser responsables con esto y responsables con nuestra oración. Y tú debes ser consciente que el Espíritu Santo está a tu lado todos los días. Mire, hay personas que ni siquiera dirían lo que dicen si el pastor está cerca. Pues el Espíritu Santo es mucho más que el pastor. ¿Aló? Versículo 8. Versión Reina Valera. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Y el más grande mandamiento dice que amaremos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Si hay amor, el amor nos va a impedir que pequemos. El mismo amor. Y necesitamos tener un ferviente amor por el Espíritu Santo y por las personas que están a nuestro lado. Ahora, eso no tampoco nace de la noche a la mañana. El amor hay que alimentarlo. Y la manera de alimentar el amor hacia Dios no es de otra forma, sino pasando tiempo con Él. No hay otra fórmula. Por más que digan que con el diezmo, no, nada de eso. La única manera de alimentar, de acrecentar nuestro amor hacia Dios es pasando tiempo con Él. Y necesitamos ser responsables en esto. Necesitamos ser responsables porque entonces nuestro pensamiento y nuestra vida se va a transformar y lo que hoy es desagradable, mañana va a ser agradable y perfecto. Y dice, y el amor cubrirá multitud de pecados. Tremendo. Miren los resultados cómo van a comenzar a darse. Hospedados unos a otros sin murmuraciones. Es decir, vamos a poder estar unos con otros y cuando hay amor no va a haber murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias, porque tu palabra nos indica que debemos cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de orar, nuestra manera de comportarnos. Señor, hoy clamamos a ti y te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que nos enseñes a cambiar. Que nos enseñes a no conformarnos a este siglo, a transformar nuestra vida y nuestro pensamiento, para que podamos presentar nuestros cuerpos, nuestra vida,
como un sacrificio santo, agradable a ti. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y cada vez poder sentir más amor por ti y por las personas que nos rodean. Yo bendigo, amado Dios, cada persona que está en este lugar. También cada persona que escucha este audio y que ve este video. Y te pido que les llenes de tu amor, de tu poder y de tu espíritu para tu gloria, honra y alabanza. Porque tú eres bueno, Jesús, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.